Bueno, hoy estoy feliz, estoy contento, porque veo muchos hermanos aquí en el lugar de cultos, en nuestro local que nos reunimos, y también veo caras de hermanos que hacía tiempo que no nos veíamos, algunos que nos visitan por allí, aunque están camuflados con las mascarillas los reconozco. Gonzalo, que te he visto. Bienvenidos. Me alegro que estéis aquí. Es curioso eso de las mascarillas, ¿no? Porque aunque lleves mascarilla te reconoce todo el mundo. O sea que yo no sé, los atracadores que se ponen así algún tipo de mascarilla, pues no les sirve porque se les reconoce. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Bienvenidos también a los que están en Facebook, en directo. Hermanos que no se pueden reunir por precaución. Mantenemos un aforo limitado. Pero también hay hermanos de otros países, de otros lugares más lejanos que se reúnen, se conectan para poder celebrar juntos. Y siempre es mejor así en vivo, en persona, ¿no? Pero si no hay más remedio, pues disfrutamos de la tecnología, de estos medios que tenemos hoy en día, y a través de Facebook podemos estar conectados y celebrando hermanos de diferentes lugares. ¿Tienes Biblia? Ábrela en Lucas capítulo 11. Leeremos del versículo 37 en adelante, porque aquí hay una de las predicaciones que Jesús realizó, una de las predicaciones que Él dijo, que Él hizo, y en aquellos tiempos la predicación pues podía ser distinta como es hoy en día. Hoy en día en el seminario pues se estudia una materia que se llama homilética, en la que se enseña pues el arte de predicar, cómo exponer una predicación, las partes de la predicación, distintas predicaciones, si es expositiva, si es temática, se explica todo. Para los judíos, para los rabinos judíos que predicaban, había algunas maneras distintas, eran otras costumbres, otros tiempos. Entonces, para esta predicación que Jesús dio aquí, del versículo 37 hasta principios del capítulo 12, para esta predicación tenían una palabra hebrea que venía a significar en el castellano ristra de perlas. Era como una serie de perlas encadenadas, o sea, queriendo decir que era un mensaje así con una serie de enseñanzas, pero que cada una de esas enseñanzas era algo precioso, era una perla. Y esto es lo que Jesús hace aquí en este pasaje. Si os parece, lo vamos a leer así todo, y con la ayuda del Espíritu Santo, pues vamos a tratar de sacar el alimento espiritual y aprender lo que el Señor quiera decirnos aquí. Sígueme en la lectura, Lucas 11, 37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. O sea, invitaron a Jesús a comer a una casa, a un fariseo. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Jesús aceptó la invitación. Aunque a veces él se discutía con los fariseos, no tenía problema. Si alguien le invitaba, pues fíjate, él iba. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras filas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él le dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley,
porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y todo lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. ¿Qué te parece este pasaje? O más concretamente, no dice si comieron. La pregunta de Ángel va con lo que yo os estaba preguntando. ¿Qué os parece este pasaje? O más exactamente, ¿qué os parece la actitud de Jesús? Igual alguno piensa: hombre, se pasó un poco, ¿no, Jesús? Bueno, ¿te atreverías a decirle a Dios que se pasa? Yo no. Yo desde mi criterio puedo tener mi opinión, pero doy por sentado que todo lo que hace Dios está bien hecho. Que todo lo que hizo Jesús es lo que se debía hacer, ni más ni menos, en su medida justa. Pero el pasaje, tremendo, ¿eh? Cuando lo lees, te da como así una sensación como de sonreír, de decir, wow. Por otra parte te da hasta como reparo, como decir, uff, cómo ahí fue directo y... Bueno, le invitan a comer, ya habéis visto. Jesús dice que sí. No está el fariseo solo, hay más gente. También hay escribas, o sea, hay gente de las altas esferas. Era una comida, pues, podríamos decir especial, porque los fariseos eran de la clase alta, la élite, era una secta judía, pues, de gente bien posicionada, económicamente, reconocidos. Los escribas invitan a Jesús, o sea, era una comida importante. Y Jesús hace algo que los descoloca a todos, para empezar. Y es que Él no se lava las manos. Yo me imagino la escena, es la hora de comer, se van a sentar alrededor de la mesa que debían haber puesto allí en el suelo, y todos se lavan, manos, posiblemente pies, todos se lavan, pero Jesús no. Jesús se sienta sin lavarse. Y lo que veo es que el fariseo fue educado, fue prudente, porque le dijo, ¿no? Dice que se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. No muestra el pasaje que le hablase así con dureza. ¿Cómo no te has lavado? Esto es una ofensa para mi casa. No, simplemente dice que le extrañó, le manifestó extrañeza. ¿Cómo es que no te has lavado al sentarte para comer? Y Jesús entra, lo que diríamos nosotros, a saco. Entra diciéndoles directamente, vosotros los fariseos. Lo que les está diciendo es lo que les dijo otras veces: sois unos hipócritas. Te invitan a comer a una casa
Llegas, te sientas, no te lavas las manos, no pasas por las costumbres de ellos, y cuando te preguntan cómo es que, dices que sois unos hipócritas. Y Jesús me descoloca muchas veces, porque también me gustan estos pasajes para aquellos que dicen, es que Víctor a veces predica así como muy directo, muy duro y tal. Yo siempre digo que me quedo bastante atrás de Jesús, pero también buscando el equilibrio, ¿eh? Déjame un paréntesis antes de ver la enseñanza. Jesús no iba siempre así. Como antes hemos dicho, lo que Jesús hacía era lo correcto, lo ideal, ni más ni menos, el punto exacto. En otras ocasiones era todo lo contrario. Derrochaba misericordia, amor. Si había que explicar las cosas 10 veces, las explicaba. O sea, ¿por qué en unas ocasiones actuaba de una forma y en otras de otra? Bueno, pues por el contexto, por el entorno, por aquellos a los que les estaba hablando. La invitación, ven a comer, no era cordial. Era una invitación, bueno, vamos a sacarle información. O sea, Jesús fue para que entendamos a la casa del enemigo. Jesús se metió en la casa de sus enemigos. Y con los enemigos no se puede ceder ni un milímetro, no se puede tener esa actitud de, bueno, no pasa nada, sí. No. Jesús confrontaba a los que tenía que confrontar y era paciente, tolerante, misericordioso con los que tenía que serlo. Y en este caso era uno de esos momentos realmente duros. Allí estaban los escribas, ¿no? Hemos leído también. Los intérpretes, dice. Estaban los intérpretes. Y cuando Jesús está hablando así, ellos podían estar un poquito al margen, le ha dicho a los fariseos. Pero estaba diciendo cosas que le tocaban también a ellos. Y entonces los intérpretes le dijeron, maestro, cuando dices estas cosas también nos afrentas a nosotros. Y Jesús les dice, no os preocupéis, se lo estoy diciendo a los fariseos, no. Hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis, y ahora va con los intérpretes. Ya nadie más dijo nada. Ahí el que hablaba recibía, y todos callados, escuchando. Y tú dirás, ¿y por qué no se lavó las manos? Pues sí es lo normal, ¿no? De hecho, pues nosotros también lo hacemos. Cuando tú tienes, y ahora con el COVID-19, cuanto más te laves las manos, mejor, hay que ser prudentes. Ahora que ya esta semana los niños empezaron el cole, bueno, la primera semana bien, ¿no? Ahí, bueno, aquí bien, porque hay otros lugares, ya ves en las noticias cómo está Madrid y cómo están otras comunidades, pero bueno, gracias a Dios. No bajéis la guardia, prudencia, medidas de limpieza, de seguridad, todo. ¿Por qué Jesús no se lavó las manos? Yo cuando invito gente a casa, o a veces nos invitan y vas y te indican, allí está el baño si os tenéis que lavar las manos. Es como una indirecta para decirte, ves y te lavas. Oye, entonces te lavas las manos. Jesús no. ¿Sabes por qué? Como os he dicho, lo invitaron, pero no era una invitación cordial. Había dobles intenciones. Y Jesús lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo a propósito. Porque yo me imagino que cuando Jesús iba a casa de Lázaro, de Marta, de María, yo me imagino que él se lavaba las manos, no había ningún problema. Pero en esta ocasión no, porque ahí había otras intenciones. La forma de lavarse no era tanto para limpieza, sino era más bien un acto ceremonial para fariseos, escribas, intérpretes, sacerdotes. La cúpula de la religión judía estaba podrida, estaba llena de hipocresía. Habían tomado las leyes ceremoniales de Dios y las habían hecho su vida espiritual. Y habían perdido lo esencial, la experiencia en la comunión con Dios, la obediencia a su palabra, la aceptación de lo que Dios les decía. Habían hecho de las cosas de Dios puras ceremonias. Entonces, bueno, ellos tenían en las casas, solían tener unas vasijas grandes con agua. Recuerda que no había grifos con agua corriente. El agua la traían de los puntos en las ciudades donde había abastecimiento. Entonces tenían unas vasijas grandes para lavarse y eran vasijas grandes para que el agua no faltase para este ritual ceremonial.
Porque, bueno, ellos tenían todo un protocolo. Tenían que verter agua en un recipiente, era la cuarta parte de un log, que esto vendría a ser en medida pues como un vasito así de agua que tú puedes tener en casa. Entonces ese vasito, primero ponían la mano sobre una palangana y vertían el agua sobre los dedos para que el agua fuese corriendo hacia la muñeca. Entonces, cuando las manos ya estaban mojadas, con la otra mano y el puño restregaban cada palma de la mano con el puño de la otra mano para limpieza. Cuando ya se habían lavado así, volvían a coger otra vez la cuarta parte de un log de agua, tenía que ser las medidas, todo tal como era la ceremonia ritual, y entonces lo hacían al revés, vertían el agua en la muñeca para que corriese hacia la punta de los dedos. Cuando hacían esto, ya estaban puros. Porque a lo mejor durante el día, si habían estado en algún lugar y habían tenido contacto con un gentil, o habían tocado algo sin saberlo que lo hubiese tocado antes un gentil, se habían contaminado. Entonces tenían que purificarse. No era por limpieza, era simplemente por la superstición, por esa ceremonia que ellos tenían, a la que Jesús la toca pues como un acto de hipocresía, porque estaban ahí buscando estas señales exteriores y no se preocupaban de lo que realmente importaba del corazón. Omitir algunos de estos detalles en toda la ceremonia era pecado para un judío. Entonces imagínate, Jesús pecó ese día delante de los fariseos, porque no cumplió con todo el ritual tal como se tenía que hacer. No es que ni lo hizo ni empezó. Estaba pecando, estaba ofendiéndoles, era algo para ellos chocante. Por eso no se pudieron aguantar y no se callaron. Aunque quizás lo hicieron con delicadeza, pero le dijeron, estamos confusos, extrañados, ¿por qué no te has lavado las manos? Y es cuando Jesús les habla y les dice, imaginaos que yo tengo aquí un vaso. Esta botella es transparente, no nos sirve. Imagínate que tengo una taza de esas blancas, de porcelana blanca, ¿no? Y está realmente limpia. Esta yo os la mostraría aquí ahora. Podía haberla traído, pero como tenía que ensuciarla mucho por dentro, digo, mejor no. Porque por fuera está blanca, las luces reflejan en ella y se ve resplandeciente. Pero yo os muestro el interior y os echa para atrás porque está sucia. Tiene ahí el pozo, tiene todas las paredes de la taza, todo sucio. Eso es lo que Jesús les dice. Sois como vasos muy limpios por fuera. La gente los ve y dice, wow, qué hombres de fe, cuánta espiritualidad. Pero cuando miran dentro del vaso, se sorprenden porque está sucio, está lleno de porquería. Los judíos tenían una serie de ofrendas, eran parte también de estos rituales, porque ahora Jesús lo que va a hacer, les va a dar 6 ayes. ¡Ay de vosotros! Hay 6 veces que aparece esta expresión. ¡Ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! Va a estar diciendo. La intención de Jesús es dar una enseñanza. Aquí lo importante no es que el vaso esté limpio por fuera. Aquí lo importante es que tu corazón esté purificado. Que la obra que Dios hace realmente llegue a lo más profundo de tu vida. Dice en un momento dado, cuando habla de las ofrendas, dice, esto era necesario hacer sin dejar aquello. No es que por fuera tenga que estar sucio, no dice eso Jesús. No es que no haya que lavarse las manos antes de comer, no dice eso. Jesús les quiere transmitir una enseñanza. Os equivocáis, estáis cerrados. Os paráis a vivir en lo exterior. Y aquí lo importante es cómo está tu corazón, cómo estás por dentro. Eso es lo importante. El primer ay que aparece aquí está en el versículo 42. En el 39-40 ha hablado de estos vasos. Limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, les dice, no es suave Jesús aquí para nada. El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro?
Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Mas hay vosotros fariseos, ahí está el primer ay, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los judíos tenían tres formas de dar ofrendas. Las primicias, la terumá y el diezmo. Tres maneras en las que ellos ofrendaban. Las primicias consistían en una ofrenda que se daba a Dios, era para el templo. Y era, como dice la palabra, las primicias, pues lo primero que se recogía de la tierra, esto tenía que ser para la casa de Dios, para Dios. Se comprendían entre los frutos de los cuales se iban a sacar las primicias, el trigo, la cebada, las uvas, la vid, la higuera, el granado, el olivo y la miel de las colmenas. De todas estas cosas que he mencionado, lo primero que se recogía no era para ellos, era para Dios. Era una ofrenda para el templo, para la casa de Dios. La terumá también tenía que ver parecido, eran los primeros frutos de la tierra, pero era para el mantenimiento de los sacerdotes. Los sacerdotes no tenían tierra, ellos vivían en la casa de Dios y para servir a Dios, así que era responsabilidad del pueblo su manutención. Entonces la terumá marcaba que los primeros frutos que se recogían después de haber dado las primicias para la casa de Dios, entonces estos frutos iban para los sacerdotes. Y la cantidad, sí, era la 50ª parte, o sea, era una proporción de medida que tenía que ver con 50 partes de una cantidad de fruto que se recogía. Esto es para los sacerdotes, de toda la producción que había. Y después estaba el diezmo. El diezmo, como dice la palabra, era la 10ª parte de todo lo que se recogía. De todo lo que tú tuvieses como ingresos, el 10º era para la casa del Señor. Ahí Jesús menciona diezmáis, dice la menta, la ruda y las hortalizas. ¿Por qué menciona Jesús esto? Bueno, la menta se entiende, ¿no? Lo que es la menta y la ruda. ¿Sabéis lo que era la ruda? Sí, algunos dicen que sí. La ruda también es una especie de planta que se considera también hoy en día medicinal. Es una planta así, alcanza como 1 metro máximo de altura, las hojas son verdes, tiene una flor amarilla. Entonces en internet lo podéis encontrar, la ruda. Y las hortalizas en general. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque la ley decía que no era necesario diezmar sobre la menta, la ruda y las hortalizas. Pero los judíos, como eran tan espirituales, ofrendaban. Por eso Jesús les dice, diezmáis la menta, la ruda y las hortalizas. O sea, os creéis tan espirituales que vais más allá de lo que la ley dice. La ley dice, diezmo sobre esto no hace falta, pero vosotros sí, vosotros, bueno, dice, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. ¿Qué espirituales sois? Dais los diezmos para que los hombres os vean. Pero a la hora de hacer justicia, de manifestar el amor, brilla por su ausencia, no está. ¿Y Dios qué quiere? ¿Vuestras ofrendas? ¿Vuestros diezmos? Dios lo que quiere es vuestro corazón. O sea, qué triste cuando el que se llama ahora cristiano trata de vivir de cara a los hombres, pero no le da más importancia a la relación que él pueda tener con Dios y a obedecer lo que Dios le dice. Eso es un problema. Tenemos un grave problema. Después, en el segundo ay, dice, ay de vosotros, versículo 43, ay de vosotros fariseos, que amáis las primeras filas de las sinagogas y las salutaciones de las plazas. Bueno, aquí no suele pasar eso, porque se sientan todos siempre al final. Las primeras filas se quedan vacías. A veces tenemos que decir, sentaros más adelante, venid más adelante. No dejéis estas sillas aquí vacías, poneros, distribuíos mejor y tal. Pero los fariseos, los intérpretes, toda esta gente, amaban las primeras filas. En las sinagogas,
el formato de sentarse pues era parecido a como se hace hoy en día en muchas iglesias. La primera fila era la que tenía más prestigio, la que tenía más honor, porque era una fila que estaba de cara a la gente, así como yo estoy de cara a vosotros, había una fila para que se sentaran delante aquellos que se pusiesen cara a cara con los demás. Estos puestos estaban escogidos para los mejores. Después estaban las otras filas de asientos y en esas filas se iban sentando en orden según las categorías, los más importantes delante y conforme la importancia iba descendiendo se iban sentando hacia detrás. Entonces era como una aspiración, sentarse en la primera fila era lo que más deseaban. Yo quiero estar allí en la primera fila para que los hombres me vean. Bueno, quizás antes os he dicho, aquí no pasa eso, no, las primeras filas se quedan vacías, pero es porque no le damos ese significado. Aquí cada uno se sienta donde quiere. En principio, los que van a participar les recomendamos sentaros más adelante por si tenéis que salir y sentaros. Pero no es por honor, no es que los más importantes que se sienten delante, no. Aquí es lo que significa. Lo hacían para que los hombres le vieran. Buscaban lo suyo, el reconocimiento. Y eso también pasa en la iglesia hoy en día. Hay muchos que quieren los puestos más destacados para que se les vea. Hay algunos que se creen mejores que otros por la posición que ocupan y es lo que Jesús condena aquí. El tercer ay, que está en el versículo 44, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. ¡Wow! Y aquí ya les dice directamente hipócritas. Y la lectura está con un signo de exclamación, porque no les dijo así, ay de vosotros hipócritas. No, se lo dijo así levantando la voz. ¡Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Los intérpretes estaban allí, de momento nosotros nos libramos, después abrieron la boca, ya se equivocaron, no tenían que haberse quedado callados. Hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. ¿Qué quiere decir esto que está ahí Jesús diciendo? En otra ocasión, otro evangelio recoge un episodio parecido a este, en el que Jesús también se enfrenta a ellos y les dice hipócritas también de esta manera, quizás allí con más dureza todavía, porque no le habían invitado a comer en aquella ocasión. Y les dice, sois como sepulcros, blanqueados por fuera y llenos de podedumbre. Y la palabra allí que se usa es muy dura, habla de algo podrido, algo que apesta, algo realmente así muy repugnante. Estáis llenos de eso por dentro, les dijo. Aquí está haciendo referencia a algo que decía la ley. En Números 19-16 se hace mención a este hecho. Al hecho de que, en la posibilidad de que alguien pudiese estar caminando sobre una tumba y no saberlo. Podía ser de que hubiesen sepultado a alguien y entonces tú sin saberlo pasas por encima. No lo sabías, que ahí había alguien sepultado. Pero al pasar por encima quedabas contaminado, entonces tenías que entrar en cuarentena. Todo esto eran leyes de salud que se dieron a Israel para prevenir enfermedades. Si había contacto con sangre, con cadáveres, con sitios que podrían ser focos de infecciones, que imagínate en aquel tiempo lo grave que eran estas cosas, pues no había sistema sanitario y no había higiene así como ahora, agua corriente, medidas de seguridad, no había gel hidroalcohólico, no había nada de eso. Entonces, cuando había un posible foco de infección, la persona tenía que quedar en cuarentena. Y había una ley que hablaba de esto. Si tú caminabas sobre un lugar donde había gente sepultada, había cadáveres, y no lo sabías, entonces quedabas contaminado. Tenías que guardar la cuarentena. Entonces, por eso les dice estas palabras, que sois como sepulcros que no se ven. Y los hombres que andan por encima no lo saben. Se contaminaban. El contacto que los fariseos tenían con la gente del pueblo era algo que contaminaba a la gente del pueblo, porque la gente no lo sabía. Son los líderes espirituales. Si mi pastor dice que esto es blanco, pues es blanco. Cuidado,
No todo lo que dice el pastor, el predicador, el evangelista, el apóstol o el profeta, no todo lo que dicen estas personas es siempre amén, sí, amén. No, es amén si está conforme a la Escritura, según lo que la Biblia enseña. Aquí la autoridad la tiene Dios, no la tenemos los hombres. Nosotros tenemos autoridad delegada. Si tú te fundamentas en lo que dice la Escritura, tienes autoridad sobre el pueblo, sobre la iglesia, y la autoridad se tiene que respetar y ejercer. Pero si de pronto uno va por libre y hace las cosas como a él le parecen, entonces ya no hay autoridad. Dios no respalda a ese hombre, como le pasó a Saúl, como le pasó a algunos en las Escrituras que fueron desechados por Dios. Jesús tenía en contra de estas personas, primero, que se limitaban a lo externo, pero olvidaban lo importante, lo interior, el orgullo, el desprecio, la división, la rebeldía, la murmuración. Estas eran cosas que los líderes religiosos hacían y no le daban importancia. Estaban preocupados de lo de fuera, pero eran como sepulcros. Estaban llenos de contaminación y contaminaban a otros. Se limitaban en los detalles. Estaban ahí siempre pendientes de esto tiene que tener esta apariencia, esto tiene que estar de esta forma, esto... Y perdían de vista lo que es importante. Hermanos, nunca podemos caer en ese error. Nunca podemos estar exaltando lo exterior y olvidarnos de lo de adentro. ¿Sabes cómo se hace? Toda la importancia, todo el esfuerzo, todos los recursos van a lo interior. Y lo exterior, después también lo cuidamos. Lo exterior también tiene que estar bien, adecuado, en consonancia. En la Biblia no eran unos descuidados. El templo, o antes el tabernáculo, estaba todo muy bien cuidado, estaba todo limpio. Todo tenía la forma y la apariencia que tenía que tener, la que Dios les dijo. Y todo tenía su forma, su decoración, su posición. Pero lo importante era lo interior, lo que significaba, no lo exterior. El problema es resaltar esto y olvidarnos de lo otro. Ese es el problema. En una ocasión a un doctor, a un maestro de años atrás llamado Johnson, en una ocasión un hombre vino al doctor Johnson y le contó que él trabajaba en una imprenta y vino y muy consternado le dijo: yo en mi trabajo me llevé un poco de papel y un rollo de cuerda y me lo llevé y lo robé, no tenía que haberlo hecho, necesitaba en casa una cosa y cogí, me la llevé y estoy tremendamente arrepentido porque mi pecado... Y Johnson le explicó: bueno, si te has arrepentido, pues eso es lo que importa y tal, y ahí con paciencia le explicó. Pero a los pocos días vino a verlo otra vez, con la misma historia. Es que mira, estoy realmente preocupado y consternado. Bueno, pero ya te dije que esto quedaba arreglado. Sí, no, pero es que yo robé el trozo de papel y cogí ese rollito de cuerdecita y estoy real. A los pocos días fue otra vez. Y el doctor Johnson le dijo: mira, no vengas más. Deja el papel y deja la cuerdecita y atiende lo importante. Ahí fuera hay gente que todos los días mueren sin Cristo para toda una eternidad. ¿No te das cuenta que el diablo quiere que estés mirando el papel y la cuerdecita y te olvides de lo que realmente importa? A veces estamos ahí atendiendo cosas que sí, son necesarias, importantes, pero hazla, arréglala, haz lo que tengas y pasa a lo importante, deja las cosas atrás. No te quedes en lo que ocurrió ayer. El justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. ¿Por qué? Porque no se puede quedar caído. ¿Por qué? Porque hay cosas muy importantes que hacer. No podemos perder de vista a lo que Dios nos ha llamado. Levántate, ponte en marcha, hay trabajo. Tenemos una misión de parte de Dios. Tenemos que ser esforzados cada día y valientes. El tiempo es corto.
y tenemos mucho, no nos podemos entretener en cosas superficiales. Ahora le toca a los intérpretes de la ley. Uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, ¿notas la prudencia, la actitud, no puedo decir reverente, educada, porque las intenciones eran otras? Jesús conocía las intenciones. Pero sí que es prudente. Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y Jesús le dice: ¡ay de vosotros también! Intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. ¿Quiénes eran los intérpretes de la ley? ¿Los expertos en la palabra de Dios? Eran los expertos de la ley. Diríamos hoy en día los teólogos, los maestros, los pastores, los predicadores. Estos eran los intérpretes de la ley, aquellos que buscaban en las Escrituras la interpretación correcta. ¿Y qué les dice Jesús? Cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, y vosotros ni con un dedo las tocáis. Mira, esta gente hacía cosas así. El sábado, el sabbat, estaba prohibido hacer trabajos. Había un montón de normas. Dios enseñó en la ley, el sábado es día de reposo. Después los judíos pues fueron dándole forma a esto. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esto no, esto no, esto no. Por ejemplo, un judío en sábado no se podía desplazar más de 2000 codos. ¿Cómo se medía eso? Bueno, 2000 codos viene a ser casi 1 kilómetro. Vamos a redondear, 1 kilómetro. Un judío no se podía desplazar de su casa más de 1 kilómetro en día sábado. Está prohibido por la ley. Pero tenían sus formas de engañar a la ley. Por ejemplo, ellos cogían una cuerda de su propiedad y la ataban a ese kilómetro de distancia o a la distancia que quisieran, la ataban en un poste, en algo que hubiese, y como eso era su propiedad, quiere decir que a partir de ahí podían andar 1 kilómetro. O sea, con una cuerda podías recorrerte medio país. Y si no, otra forma que tenían era con comida. Si dejaban comida, por ejemplo, iban a un familiar suyo, a un vecino que estaba a 1 kilómetro y llevaban comida a ellos para 2 comidas, tenía que ser para 2 comidas, según la ley, que ellos habían hecho. Y dejaban esa comida el viernes en la casa esta, quiere decir que a partir de esta casa, porque ahí tenían comida para 2 comidas, alimentos para 2 comidas, quiere decir que a partir de ahí podían recorrer otro kilómetro más. O sea, esto es absurdo. O sea, ¿tú crees que Dios nos dio el sábado y para que andemos de esa manera? No puedo ir más de 1 kilómetro, pero es que yo quiero ir 4 kilómetros. Bueno, pues, ¿cómo lo hacemos? Lo haremos así. Vamos a ir haciendo chanchullos de esta forma, ¿no? Para que así podamos ir alargando pues lo que a nosotros nos parece. Bueno, también en día de reposo estaba prohibido hacer nudos. Nudos de camellero, nudos de marinero, nudos con sogas, estaba prohibido, no podías hacer nudos. Pero la ley que ellos tenían marcaba que una mujer en su cinturón sí podía hacer nudo el sábado. Entonces, ¿qué hacían? Cogían el cinturón de una mujer y lo usaban para los nudos que ellos querían hacer. Tengo que hacer un nudo en el cubo para sacar agua del pozo. Con una soga normal no puedo, está prohibido por la ley. Necesito el cinturón de una mujer. Y entonces ya podían hacer el nudo. ¿Vas entendiendo por qué les habla Jesús así de esa manera? Sois unos hipócritas. Estaban ahí siempre, no, eso no lo puedes hacer. Hoy vamos a llamarlo al orden a este hermano. A este lo ponemos en disciplina 1 año, lo que ha hecho. Madre mía, qué barbaridad. Y ellos hacían todas estas cosas, puros hipócritas. También tenían prohibido llevar cargas. No podías ir con una carga. O sea, no te podías ir al súper y venir con las bolsas de la compra para casa. No había súper, pero bueno, otras formas de llevar la carga. Pero, entonces ellos en la ley tenían ahí un paréntesis que decía: el que lleva algo en el reverso de la mano o en el pie
o en la boca, o en el codo, o en la oreja, eso estaba escrito en la ley rabínica, o en la oreja, o en el pelo, o en la bolsa del dinero, pero la bolsa tiene que estar girada del revés, o entre la camisa, o en el zapato, etcétera, no es culpable. ¿Por qué? Porque son sitios inusuales en los que normalmente no se llevan cargas. O sea, está prohibido llevar cargas, pero si tú llevas la carga en un sitio que normalmente no se usa para llevar cargas, entonces sí puedes. Entonces ya sí. Increíble. Pensaban que Dios les dio leyes semejantes. Esas leyes las hicieron ellos. Cuando Dios dijo guardad el sábado, no era para esas tonterías. No era para esa hipocresía que estaban ahí y después cogían a cualquiera que lo veían haciendo otras cosas y lo crucificaban vivo. Es una expresión, no es literal, crucificarlo vivo. O sea, cargaban contra él, lo ponían. Mira, yo esto lo he observado en la iglesia también. Que a veces un hermano hace algo, puede ser un pecado, comete un pecado, y según el seguir el procedimiento bíblico, vosotros que sois espirituales, restauradle. En lugar de eso todos lo tratan, no, pero lo que ha hecho el hermano es vergonzoso, no puede ser, queda descalificado para toda la vida. No, este hermano, Dios mío, qué escándalo. Nos expone a todos porque todos somos el cuerpo de Cristo y ahora quedamos todos manchados por lo que éste ha hecho, es un desconsiderado, la murmuración. Una de las cosas que Jesús también y Dios en el Antiguo Testamento trató con muchísima dureza. Hay pecados que nosotros, cortamos cabezas rápidamente y en cambio pecados como la murmuración y otras cosas así como la hipocresía, eso lo pasamos así como por alto, no pasa nada. Y precisamente eran los pecados a los que Dios confrontaba con mucha dureza y con más frecuencia. La murmuración, no es que lo que el hermano hizo, es algo vergonzoso, es imperdonable. Esto es lo que hacían los intérpretes. Cargaban a los demás con cargas que ellos ni siquiera las tocaban con un dedo. Súper espirituales. Ay de vosotros, versículo 47, que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos que vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por esto la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. Bueno, ahí está otra de las cosas que se podían colgar una medalla a estos. Y era algo muy paradójico porque ellos que buscaban cumplir con la ley tan severamente, que daban los diezmos, que se lavaban siempre tanto para purificarse, constantemente se estaban purificando, que hacían todo esto que hemos estado viendo aquí, todo exterior, y resulta que Dios les enviaba profetas y ellos los mataban. Pero aquí menciona Jesús los monumentos. O sea, estos habían levantado monumentos a los profetas que murieron en la antigüedad. No lo dice la Biblia, pero yo me imagino el profeta tal, ahí Zacarías, menciona a Zacarías, ahora podemos leer cómo murió. Ahí estaba monumento a Zacarías, un santo de Dios. Los profetas que murieron les levantaban homenajes, les hacían reconocimientos. Y ellos estaban matando a los profetas que Dios enviaba en su tiempo. Imagínate la paradoja. No, el profeta aquel que murió, un hombre de Dios, vamos a homenajearlo. Y ahí viene Jesús, el más grande de los profetas, el Hijo de Dios. ¿Qué hicieron con él? Lo mataron. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza. Estaban homenajeando a los profetas de los otros tiempos y estaban matando a los que Dios enviaba en este tiempo. Y los rechazaba.
Qué cosas, ¿no? Tremendo. En Isaías, dejamos una marca aquí en Lucas porque ahora volvemos, pero dice en Isaías capítulo 1, el versículo clave que quiero leer es el 14, pero podemos leer igual alguno más. A ver, Isaías 1, 14. Dice en el 13, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes me tienen aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¡Wow! Yo veo a una iglesia trayendo ofrendas, celebrando reuniones solemnes, haciendo fiestas en honor a Dios, y digo, gloria a Dios, aleluya, qué buena esta iglesia, la actividad que tienen, ¿no? Y el Señor dice, no me traigáis vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes me tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. No es que todas las reuniones están mal. Aquí Isaías está hablando como Jesús está hablando allí en el Evangelio. Hacían cosas, pero era todo vano. Exterior. ¿Te acuerdas de 1 Corintios 13, cuando Pablo lo explica de esta manera? Puedo hacer cosas grandiosas, pero si las hago sin amor no sirve para nada. ¿Te acuerdas de eso? Puedo hablar lenguas, puedo dar mi cuerpo para ser quemado, puedo estar, moviendo los montes, puedo hacer cosas impresionantes, sí, para el Señor, todo para el Señor, pero la cuestión es cuál es tu motivación, ¿por qué lo haces? Porque yo no veo tu corazón, pero Dios sí lo ve. Yo sé que Dios sabe por qué hago las cosas que hago para Él, yo lo sé. Y eso me tiene que preocupar, porque a Dios no le puedo engañar. A mí mismo me puedo engañar. Yo puedo decir esto es para el Señor, y lo estoy haciendo por otra motivación. Si lo hago sin amor a Dios, si lo hago sin amor, dice Pablo, es vanidad, de nada sirve. Aquí lo dice de otra forma. Aquí dice que a Dios esto le causa un rechazo total. Dice que su alma está aborrecida por esto, que está gravoso, que está cansado de soportarlo. Dios no quiere lo exterior, Él quiere lo que hay en tu corazón. Dios le dijo a su pueblo, yo no quiero la circuncisión de vuestra carne, yo quiero la circuncisión de vuestro corazón. Dios le dijo a su pueblo, yo no quiero lo que tenéis, os quiero a vosotros. ¿Podemos entender eso? Que Cristo murió por ti, porque Él te ama a ti, Él te quiere a ti. No lo hizo por lo que tienes. Lo que tienes, sí, tienes que estar ahí administrándolo con la sabiduría, reconociéndole a Dios como Señor. Pero Él te quiere a ti, quiere lo que eres. Quiere una relación auténtica contigo. Quiere una relación que sea real, tal como eres, no inventes nada. Dile al Señor lo que hay en tu corazón. Si hay dudas, cuéntaselas. Si hay algo que no está en paz, dáselo al Señor. Pero no finjas, no inventes nada, a Dios no le podemos engañar. Dios nos ha dado, nos ha confiado su obra. La iglesia es suya, le pertenece a Él. No descuides la esposa de Cristo, no descuides la iglesia del Señor. El Señor nos ha confiado cosas que nos tendrían que hacer sentir honrados, porque Él no nos necesita, pero nos ama y nos ha hecho partícipes de las cosas que son suyas. Todo el Antiguo Testamento está lleno de testimonios de este tipo. Te dejo otro, Miqueas 6:8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová
6:8, perdón. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Solamente. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Hacer justicia. Que lo que hagas sea siempre lo justo. ¿Cómo sé yo lo que es justo? Palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios para que puedas hacer justicia. Amar misericordia. ¿Cómo es eso? Mira, entiende lo que Dios ha hecho por ti. La misericordia de Dios que se ha derramado en tu corazón. Entiende lo que era y lo que ahora soy. Dios me ha dado una oportunidad. Dios me ha hecho su colaborador. Tengo que amar realmente lo que viene de Dios. Y lo último igual nos gusta menos, humillarte ante tu Dios. No estamos aquí para brillar. No estamos aquí para que los hombres nos vean. Para hacer, según mi opinión, porque yo tengo razón y los demás están equivocados. No estamos aquí para defender lo nuestro. La Biblia dice que nos tenemos que humillar delante de Dios para que Él sea quien nos exalte. Yo no voy a buscar nunca exaltarme a mí mismo. A veces cuesta callar cuando alguien te dice algo y tú sabes que es injusto, pero es mejor que calles. ¿Qué voy a defenderme delante de los hombres? Bueno, Dios nos defiende. Dios nos pone donde debíamos estar. ¿Cómo murió Zacarías? Segundo libro de Crónicas, 24, 20 y 21. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios. Zacarías le está hablando al pueblo, porque Dios le ha dicho: diles esto a mi pueblo. ¿Y qué es lo que Zacarías le dice al pueblo? ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Esta era la palabra de Zacarías al pueblo, palabra de Dios. Era una predicación que Dios le había dicho a Zacarías: predícales a mi pueblo, diles esto. Han dejado mis mandamientos. Les va a venir calamidades por culpa de dejarme a mí. Adviérteles, es una advertencia basada en el amor. A Nínive, Jonás fue a decirles: si no os arrepentís, seréis destruidos. Nínive se arrepintió. Dios los perdonó. No vinieron las calamidades. Dios les advertía a su pueblo por amor. Habéis dejado mis mandamientos. No estáis obedeciendo mi palabra. Así que os van a venir calamidades por causa de esto. Y Dios mismo os va a abandonar. ¿Y qué hizo el pueblo? Versículo 21. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. ¡Wow! Tremendo. El profeta de Dios viene al pueblo de Dios, no a unos bárbaros que había por allí, no a los filisteos, no a los cananeos, no, al pueblo de Dios viene el profeta de Dios a advertirles por amor: mira, estáis desobedeciendo la palabra de Dios, no la estáis obedeciendo. Os van a venir calamidades. Dios se apartará de vosotros. ¿Y qué hacen? Lo apedrean hasta la muerte, se lo cargan. Tú dices: esto ya no ocurre hoy en día, porque no se puede. Apedrear a pastores y predicadores estaría mal visto por la ley. Pero se hace de otra forma. Murmuración, no me gusta lo que se predica, es demasiado duro. Hermanos, si te parece duro lo que se puede hablar en una guerra, quizás es que no entiendes lo que es una guerra. Vuestra lucha no es contra carne y sangre. Vuestra lucha es real, es una lucha espiritual. Estamos en medio de una guerra. Decía Pablo: sois soldados. El soldado no se enreda en los negocios del mundo, el soldado vive. Es una metáfora para que entendamos que esto no es un paseo por el mundo,
para realizar nuestros sueños. Estamos en una batalla y es una batalla cruel, como todas las guerras. Y a veces impera la disciplina, el orden, el dejar de mirarme a mí mismo y ver la causa por la que estamos luchando. Y a veces Jesús tiene que hablar tan duro como les está hablando aquí a estos fariseos, a estos hombres. Nos queda una ahí, ¿verdad? Versículo 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia y vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Ahí la palabra ciencia significa conocimiento. O sea, habéis quitado la llave del conocimiento. Los propios intérpretes eran el primer obstáculo para que el pueblo pudiese recibir la palabra de Dios. Ellos la interpretaban, ellos decidían lo que el pueblo recibía y lo que no recibía. Ellos traían su versión de lo que Dios nos dijo y se lo daban al pueblo, y ese es el último reproche que Jesús se guardó para ellos. ¿Escondían la Biblia del pueblo o daban su propia versión? Mensajes confusos, engañosos, basados en el puro legalismo, como antes veíamos. No, el pueblo ahí todos no sabían dónde estaban, todos eran malísimos, y ellos mismos por detrás hacían lo que les parecía, hipócritas. En la Nueva Versión Internacional dice, se han adueñado de la llave del conocimiento. Lo que aquí dice Jesús, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Se han adueñado de la llave del conocimiento. El pueblo no tiene libertad para coger la Biblia y leerla, e interpretarla. No, ellos dicen, nosotros somos los que os damos lo que tenéis que escuchar. En la historia de la Iglesia pasó eso. La Biblia estaba encadenada, escondida, guardada. Era prohibido para que el pueblo la leyese. Y cuando se empezó a predicar otra vez la palabra, la vida volvió a surgir en la Iglesia. En este tiempo la Biblia la puede leer cualquiera. El problema es que la gente no la lee. Prefieren escuchar a los predicadores, también a los profetas y apóstoles de este tiempo, que vienen con su propia interpretación de la Biblia. Y son mensajes buenísimos, muy entretenidos, divertidos. ¿Te das cuenta que algo siempre resalta en todo lo que predicamos, en todo lo que la Biblia dice, la importancia a que la palabra de Dios reine en tu vida y la obedezcamos? Jesús era muy impopular entre los religiosos. No tenía buena fama entre los líderes de la religión judía de aquel tiempo. Estaba mal visto. Andaban, ahí hemos terminado viendo, ¿no? Andaban buscando a ver cómo podemos encontrar un defecto, le provocaban, buscaban, trataban de encontrar el fallo. Pura hipocresía. Hoy los tiempos no han cambiado muchos. Aquel que predica la palabra de Dios, aún dentro del contexto religioso, a veces se va a quedar con este problema. Tampoco va a ser alguien muy popular. Pero hermano, guárdate de la hipocresía. Esas son las últimas palabras de Jesús, cuando ya parece que la comida terminó y sale donde está la gente, se junta la multitud, dice, por millares, tanto que unos a otros se atropellaban, pero Jesús le dice a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Por qué dice la levadura? Bueno, tú ya sabes que la levadura es una metáfora, porque cuando tú pones levadura en la masa para hacer el pan, esa poquita de levadura contamina toda la masa. En este sentido es lo que buscamos, que se contamine para que fermente. Pero en el sentido negativo es que un poquito de pecado, en este caso hipocresía, contamina a todos los demás. Guardaos de esta hipocresía, guardaos de este pecado. Y dice algo, porque nada encubierto quedará tapado, todo saldrá a la luz. Nada que se hace en secreto va a quedar en secreto. Al final todo se sabrá. Si el que predicaba la palabra siempre estaba tan equivocado, o aquellos que se mostraban tan espirituales son los que eran unos hipócritas, todo saldrá a la luz. Ese es el consuelo de muchos. Saber que Dios sabe. Y si Dios sabe, estamos tranquilos.
Bueno, hermanos, vamos a dejar aquí este mensaje, esta predicación. Espero que la palabra de Dios tenga un efecto en nuestra vida. No pienses que nosotros no somos como los fariseos y los intérpretes de la ley. Mira a ver qué es lo que Dios quería decirte en este día y aplícalo. Voy a hacer una oración y nos despediremos con una alabanza. El grupo de alabanza saldrá y cantaremos un último canto. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por tu amor por nosotros. Gracias por la misericordia que has derramado en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que siempre es muy peligroso vivir en el mundo en el que estamos. Y no peligroso quizás por las cosas que nos acechan, sino por las cosas que salen desde dentro de nosotros. Jesús dijo que no es lo que contamina al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale por la boca. Ayúdanos a ser prudentes, Señor, a ser humildes, a tener la capacidad de venir delante de ti y sin pretensiones en nuestros derechos, en nuestra opinión, tener la capacidad de humillarnos, analizar todo a la luz de tu palabra y ser capaces de dejar que tú nos moldees como quieres. Son tiempos muy difíciles, complicados, pero no por el COVID-19, no por las amenazas del mundo, sino porque tu iglesia está demasiado distraída en las cosas de este mundo. Son tiempos difíciles porque son muchos engañadores, muchas doctrinas disfrazadas, muy sutiles que llegan camufladas y que tratan de impedir la obra que tú estás haciendo. Ayúdanos a ser fieles a la verdad del Evangelio, a lo absoluto de tu palabra, ser fieles a lo que tú nos has mandado, Señor. Ayúdanos como iglesia a ir siempre delante de ti con ese espíritu de humildad, de sencillez, buscando lo que realmente importa, mirando siempre al interior de nosotros mismos. Gracias, Señor, por mis hermanos que han estado aquí esta mañana, por los que han escuchado por internet. Ayúdanos a que el fruto de tu palabra se haga más grande en nosotros cada día. Muchas gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Por eso queremos terminar alabándote a ti. Gracias por todo. Bendice esta semana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.